¿Qué va a pasar con el dólar ahora que ya está el acuerdo con el FMI? Antes de comenzar con el análisis, quiero aclarar que si estás buscando una opinión sesgada acerca de si lo que hace el gobierno está bien o lo que hace el gobierno está mal, no lo vas a encontrar acá. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es analizar la información que hay para tomar decisiones económicas, ¿sí? Entonces, mi opinión no es relevante al respecto. Dicho esto, vamos con el análisis. Ahora que la Cámara de Diputados avaló el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, queda definir por el directorio del FMI cuál va a ser el monto y el cronograma de desembolso. Supuestamente tiene que ser a mediados de abril, pero la verdad es que la situación no da para más, no se puede seguir extendiendo esta especie de no lugar en el que estamos. Por lo tanto, yo creo que va a haber una definición mucho más rápido, probablemente este fin de semana o la semana que viene. Entonces, con la información que hay y algunos comentarios que andan dando vuelta, vamos a analizar dos supuestos, ¿sí? Basados en la cantidad de plata que puede desembolsar el Fondo Monetario Internacional. Para eso voy a mirar a la computadora donde me dice un machete para ser preciso con las palabras a utilizar y que se entienda de la mejor manera posible. Bueno, en primer lugar tenemos dos supuestos. El Fondo Monetario da una buena cantidad de plata fresca, ¿sí? O el Fondo Monetario no da una buena cantidad de dólares, ¿sí? Por lo tanto, en el supuesto número 1 hay una buena cantidad de plata, el gobierno podría llegar a cambiar el esquema, ¿sí? Esto quiere decir salir del cepo a flotar, ¿sí? Un esquema de intervención, o sea, flotación sucia, interviniendo el mercado, vendiendo y comprando dólares según lo amerite. Si no llega a una buena cantidad de dólares, esto serviría simplemente de puente para llegar a las elecciones. Todavía te queda la salida del cepo por delante y mientras tanto todo sigue más o menos igual, con un crawling peg, o sea, las mini devaluaciones diarias del Banco Central al 1%, ahí, intentando llegar, un puente. Todo sigue más o menos igual y se acumula un poco más de atraso cambiario. Ahora analicemos el supuesto donde cambian las cosas, ¿sí? Entonces, yo planteo tres escenarios, ¿sí? Ante una eventual salida del cepo, donde se da un esquema de flotación y unificación del mercado de cambio. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar con los dólares? Que es lo que todo el mundo se pregunta. Bueno, planteo tres escenarios, uno exitoso, uno regular y uno malo. Empecemos con el escenario exitoso. Llega una buena cantidad de dólares inicialmente. Entonces, el gobierno decide abrir el cepo, puede ser de manera administrada, y se van utilizando los dólares del FMI para darle salida a los que están atorados. ¿Quiénes son? Y los que tienen deuda, importadores que tienen deuda con el exterior o empresas multinacionales que tienen que dar dividendos a sus casas matrices del exterior, que hace mucho tiempo que están esperando para sacar esos dólares, ¿sí? Que les corresponde. Ahora, eso se hace de manera administrada, se empalma con la cosecha gruesa, entonces se genera confianza, los exportadores liquidan, hay un salto cambiario, ¿sí? El dólar se podría unificar y estabilizar en 1.300 pesos, sería una suba del 20%, un golazo total, si hacen eso es un golazo. Entonces te quedas con un dólar libre que no es súper atrasado, se deja de discutir eso, te da competitividad y aire a la economía y se genera, si se quiere, un último impulso inflacionario, ¿sí? Pero que funciona como último plan de estabilización. Ya es definitivo, no te queda la salida del cepo por delante y tenés varios meses hasta las elecciones para volver al sendero de baja inflación. Vamos con un escenario regular. Se utilizan más dólares de lo pensado para estabilizar, tarda más ese proceso de encontrar un valor al dólar una vez que se sale del cepo.
En cualquiera de los escenarios, obviamente siempre va a haber una subida y después va a haber una bajada hasta encontrar el punto de equilibrio. Se utilizan más dólares, cuesta un poco generar esa confianza y normalizar el flujo de exportaciones e importaciones. ¿Por qué? Porque cuando no se sabe qué va a pasar, los exportadores se quedan agarrados de sus bienes que exportan, entonces no liquidan, no entran dólares, y por lo contrario los importadores se desesperan para buscar los dólares lo antes posible. Entonces en el escenario regular eso tarda un poquito más en normalizarse, se gastan más dólares, el dólar encuentra un techo finalmente, pero ahí, cerca de los 1.500 pesos. Entonces el salto evaluatorio es más grande, hay un rebote inflacionario mayor de lo necesario, pero ya despejaste el panorama de la salida del cepo y entonces te da otra perspectiva de cara al futuro. Finalmente planteo un escenario malo, ¿sí? Obviamente nadie quiere que pase esto, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque ha pasado. Es el escenario donde se desata la dinámica de lo impensado, todo puede pasar. El gobierno sale del cepo de una manera desprolija, ¿sí? Descoordinada, se venden muchos dólares y por lo tanto eso hace que todos quieran comprar dólares porque se desploma la demanda de dinero, nadie quiere venderlos, el dólar no encuentra techo rápidamente, rebota fuerte la inflación y obviamente se derrumba el poder adquisitivo que empezaba a recuperarse y por lo tanto fracasa la salida de la recesión. Siempre que hay una devaluación, se pierde poder adquisitivo y la economía entra en un parate. El gobierno cae en las encuestas, por lo tanto se genera una desconfianza todavía mayor en los mercados financieros y se empieza a espiralizar todo nuevamente. Te sube la inflación, el dólar se vuelve a atrasar, se vuelve a devaluar, todo empieza a retroalimentarse negativamente en círculos viciosos. Es un escenario de crisis total, que ya ha pasado un montón de veces y se termina volviendo a poner el cepo y terminamos como antes, pero peor. Yo sé que hablé rápido y tiré todos los escenarios así para no hacer tan largo el video, pero voy a dejar el cuadro donde explico cada una de las cosas. Y a ver, yo con esto no es que estoy haciendo una proyección de lo que yo quiero o lo que a mí me parece bien o mal que pueda pasar o que deba pasar. Simplemente es lo que yo considero que es probable. No me parece bueno decir, no, se va a ir todo al diablo, como hay muchos economistas que lo hacen. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirlo, porque es lo más fácil de decir, se va a ir todo al diablo. ¿Por qué? Y porque es lo más probable en la Argentina según base histórica, ¿no es cierto? No, se va a venir una crisis. Sí, pero ¿cuándo? Entonces lo que yo hago es plantear escenario y dar probabilidades de ocurrencia. Que eso no lo voy a decir acá, a cuánta probabilidad le asigno a cada uno de estos escenarios. Eso se lo dejo a mis clientes, asesorados por mí. Entonces, si vos querés saberlo, consúltame y te lo paso. Desde ya, muchas gracias por escucharlo. Si te gustó el análisis, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo video. Y reitero lo mismo. Hay que pensar las cosas con objetividad, sin caer en juegos de los que quieren llevar agua para su molino, ¿sí? Así que en este espacio vas a encontrar más videos y más contenidos de estas características. Que tengas un buen fin de semana.